Hoy quiero hacer un video mucho más libre, no tengo nada planeado, nada estructurado, no tengo ni frases, ni voy a partir de un problema para darte una solución, no tengo ni siquiera un título de cómo pienso que se va a llamar este video. Pero quiero empezar compartiéndote un comentario que alguien dejó en un video que hice hace poco que se llama Resumen de mi viaje espiritual, te lo dejo por acá. Y básicamente en este video yo compartí un meme. Este meme que estás viendo en pantalla en este momento es un meme que hice, el único meme que he hecho, porque quería resumir un viaje que básicamente fue un círculo de regreso al cristianismo. Yo empecé con una educación cristiana y después me alejé de eso para empezarme a meter poco a poco, primero en la meditación, luego en el yoga. Luego exploré muchos caminos, los enteógenos, la psicodelia, exploré el mundo del Kundalini Yoga. Me certifiqué como maestro de Kundalini Yoga y meditación y después empecé un largo viaje de la exploración de la elevación de la conciencia, de la espiritualidad sin religión. Eso me llevó a pisar las aguas del ocultismo, del misticismo oriental, y llegué a explorar aspectos muy oscuros de todo este mundo solamente desde la curiosidad. Es decir, nunca practiqué magia ritual ni cosas así. Siempre tuve una conexión con Dios, pero sí llegó un punto en donde me alejé por completo de el entendimiento que ahora tengo de qué es Dios, y eso significa que empiezas a pensar que tú eres Dios. Ahora, ese regreso que yo hice no fue un regreso a el dogmatismo cristiano extremo, ¿no? En donde se sataniza todo lo que no tiene que ver con las doctrinas de la iglesia. Sí creo que somos Dios, pero no como te lo dice la espiritualidad de la nueva era, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Me gusta más decir somos parte de Dios que decir que somos Dios. Somos fractales de Dios. Y bueno, te quiero compartir este comentario que alguien dejó. Lo vamos a mantener anónimo, pero lo dejó en este video. Dice: qué bien haberte encontrado justo en este momento de mi vida. Mi vida actual es tu meme, pero en vez de ser del lado católico, fue con la iglesia evangélica. Y después de llegar a coquetear con el ocultismo de Dion Furtone y Aleister Crowley, hace unos meses decidí volcarme de lleno al cristianismo. Ahora, Dion Furtone y Aleister Crowley son algo así como hechiceros negros, algo así como grandes exponentes del ocultismo británico, en donde practican magia ritual, en donde practican versiones del satanismo, aunque no le llamen de esa manera, aunque no sean, por ejemplo, miembros, ¿no?, de la iglesia satánica o alguna de estas vertientes del satanismo, el luciferianismo. Pero la magia negra, por ejemplo, la cábala, la magia ritualística, tiene muchísimas similitudes con el satanismo abierto y declarado. Luego sigue diciendo: soy experiencia, y si había algo ahí que estaba evitando, tenía que vivirlo para entenderlo. Pude sentir la presencia de Dios, Jesús, Espíritu Santo, no sé cómo nombrarla, pero es una plenitud tan distinta y distante de todo el conocimiento que dije tener, que casi me hace llamarme cristiano. Y digo casi porque hoy mismo estoy entre el seguir o no a la iglesia. Tengo muy adherida la idea panteísta y no puedo aceptar a Dios como separado de mí. La idea panteísta es que Dios es la creación. La creación y el creador son la misma sustancia, la misma cosa.
A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo el sikhismo. Tengo tatuado la premisa fundamental del sikhismo, que empieza igual, por ejemplo, que el credo católico, específicamente el credo del Concilio de Nicea, que empieza diciendo creo en un solo Dios. Esto que tengo tatuado, lo primero que dice en un idioma, bueno, es un dialecto que viene del sánscrito que se llama Gurmukhi, que es un dialecto diseñado para ser pronunciado en voz alta y que la vibración de lo que estás pronunciando tenga un efecto directo sobre tu estado de conciencia. Tú vibras con tu poder vocal ciertas palabras que además tienen un significado profundo, pero que la manera en la que fue diseñado este dialecto para que tu lengua toque tu paladar en ciertos puntos específicos, eso eleva la vibración de tu conciencia y eleva el entendimiento que puedes tener sobre las cosas que estás pronunciando. Igual como en el cristianismo que dicen que la palabra se hace carne. Esto es algo que dicen mucho de la Biblia, ¿no? Como que la Biblia está viva. En el sikhismo se cree que Dios es la palabra hablada. Y entonces, por ejemplo, por eso en el Templo Dorado de los Sikhs, en Amritsar, en la India, todo el tiempo hay una persona recitando en voz alta las escrituras de su libro sagrado, que además es muy bello porque ellos no tienen es decir, tienen una cadena de gurús o de maestros espirituales, pero el único Dios, por así decirlo, es básicamente el sonido, la vibración misma. Y se cree que nosotros y Dios y la creación y todo estamos hechos de esa misma naturaleza. Entonces, bueno, esto nada más, nada más para hacer una similitud y también reflexionar sobre cómo el sikhismo me regresó a los valores, las ideas y los conceptos católicos y cristianos de qué es Dios, cuál es nuestra relación con Dios, cómo debemos de vivir esta vida. Y realmente creo que hoy en día hay mucho del sikhismo que está basado en el cristianismo. Y obviamente si eso un sikh me escuchara decirlo, se le pondrían los pelos de punta, pero hay que entender que el sikhismo es una religión muy joven, tiene apenas 500 años de existir. Y muchas de las creencias o de los valores y los principios o de las verdades creo que es una palabra más certera, del sikhismo son muy similares al cristianismo. Una de las principales diferencias, por ejemplo, es la Santísima Trinidad y la personificación de Dios. Y ahí es donde me empezaron a surgir muchas preguntas que yo quiero compartir contigo en este video, que tienen que ver con cómo Dios puede ser una persona, cómo Dios puede ser un humano, cómo podemos decir que Jesucristo es Dios. ¿Por qué no sería simplemente un maestro ascendido? ¿Por qué no sería simplemente un humano que entendió a la perfección de qué se trataba todo esto, que vivió tal vez una vida perfecta, sin una sola mentira, sin un solo pecado, sin un solo error? ¿Por qué hablamos de que Jesucristo es Dios, no? ¿Y por qué, por ejemplo, el símbolo del cristianismo es básicamente una herramienta de tortura, ¿no? Aquí tengo un crucifijo. Y antes del año 0, la cruz, crucificar a alguien, era de lo más bajo que podía ocurrir en Roma. Realmente solo crucificaban a personas que habían cometido actos muy atroces o que no tenían ningún tipo de estatus en la sociedad y cometían o hacían acciones que estaban en contra de lo que se entendía como necesario para tener orden en ese momento. Entonces, ¿cómo puede ser, para empezar,
que el símbolo principal de esta religión sea un objeto de tortura. ¿No parece algo completamente antagónico a lo que se está diciendo? Y además tenemos a una persona, bueno, no una persona, es Jesucristo. Creo firmemente que es Dios y ahorita voy a llegar ahí. Pero básicamente estamos viendo a una persona que experimentó la peor flagelación que puede haber experimentado una persona, ¿no? Es algo que raya en el gore. El gore, por si no sabes, es algo así como un subgénero cinematográfico en donde lo explícito es aplaudido. Y la manera en la que se muestra lo explícito, especialmente cuando estamos hablando de heridas, de sangre, de accidentes, de actos violentos. Y aquí estamos viendo un acto violento, uno de los actos violentos históricos más grandes que han existido en la historia humana. Bueno, sobre una sola persona. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando empezamos a contemplar la idea de que Jesucristo es Dios? El otro día me estaba riendo con mi esposa porque pensábamos que realmente mucha gente está confundida, ¿no? Porque obviamente desde un entendimiento superficial dices, a ver, para empezar, ¿no que es el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que el Hijo sea lo mismo que el Padre? Yo no soy mi papá. Los crímenes del Padre no son los crímenes del Hijo. Si mi papá hace algo, es su problema. Yo no soy mi papá. Ahora, ¿qué no se supone que Dios mandó a su Hijo? Entonces, ¿cómo podemos decir que su Hijo es Dios? Suena ilógico. No suena como a una deducción lógica que podemos hacer en donde decimos, ok, Dios se hizo hombre, no es lo mismo que Dios mandó a su Hijo. Porque en el entendimiento de eso estamos diciendo que Dios le dijo a su Hijo, órale, vas. Y él se quedó ahí arriba. Pero ¿qué no Cristo es Dios? ¿Qué no Dios se hizo hombre y vino al mundo a enseñarnos cómo vivir una vida perfecta? Creo que sí. Creo que lo que pasa es que Dios dijo, me voy a volver o voy a encarnar en una persona para que ellos puedan entenderme mejor. Ahora, Dios, que es todopoderoso, es bueno y bondadoso por naturaleza, pero también es completamente justo. Creo que Él encontró la manera de ser completamente bondadoso y tener una capacidad inmensa y eterna de perdonar todo lo que hacemos que Dios no aprueba y al mismo tiempo encontrar la manera de seguir siendo completamente justo, porque aquí hay como uno de los más grandes dilemas de la religión católica que he estado dándole vueltas últimamente, que es, si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar algo que es completamente injusto? ¿Y cómo puede al mismo tiempo ser completamente amoroso y aceptarnos como somos? Y creo que la única respuesta es porque Dios se hizo hombre para, a través de ese acto de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Dios, hecho hombre, y a través de nosotros poner nuestra vida en Él, nosotros podemos, a través de Él,
alcanzar o encontrar o acercarnos a Dios y ser perdonados por todo lo malo que hemos hecho. Y cuando digo malo me refiero a la moralidad objetiva de Dios. Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a meterme en el Kundalini Yoga, escribí en un cuaderno una frase que decía: no hay mal, no hay bien, hay conciencia y hay inconsciencia. Y eso yo lo interpreté en su momento como toda persona que haga algo malo lo está haciendo desde la ignorancia, desde la inconsciencia. Porque una persona consciente no tiene un deseo de hacer algo malo. Así entendí yo esa frase, pero después me di cuenta que en realidad es una frase es una frase ateísta, es una frase bordando en el satanismo. ¿Por qué? El satanismo lo que nos quiere decir es eso: no hay moralidad. El centro del satanismo es que no hay una ley universal, que no hay una visión objetiva de qué está mal y qué está bien, sino que depende de cada quien, depende del estado de conciencia de cada quien. Y eso creo que es un error teológico básico. Y uno de los entendimientos superficiales que tenemos sobre todo esto es como si fueran reglas, como ¿cómo voy a formar parte de una religión que te pone 10 reglas y que si no cumples o si rompes alguna de esas reglas vas a quemarte por siempre en el infierno? No. Y luego, a ver, ¿existe el infierno? Para empezar, yo en el entendimiento panenteísta, no quiero usar estas palabras porque creo que mucha gente no entiende estos conceptos sobre teología, que es el entendimiento de Dios, el entendimiento de qué es Dios. El teísmo contempla a Dios, a un Dios que trasciende la creación, y el panteísmo contempla a un Dios que es su creación. Ahora, el panenteísmo va un paso más allá y dice: Dios no solo es su creación, sino que también trasciende la creación. Y creo que esto se acerca más a la reconciliación de los entendimientos de la espiritualidad sin la religión y los entendimientos dogmáticos, por ejemplo, del catolicismo o del cristianismo. Que no todas las vertientes del cristianismo son iguales, y ahí después llego, por ejemplo, a decir, a ver, ¿y por qué está dividida la iglesia? ¿Por qué el cristianismo tiene tantas denominaciones? ¿Qué onda con la iglesia ortodoxa oriental? Me parece que tiene un sabor y una manera de vivir la religión mucho más profunda, mucho más real, mucho más cercana a los inicios del cristianismo. Y bueno, en esa exploración estoy actualmente. Justo como dice el comentario que te platicaba al principio, ¿no? Que dice... ¿Dónde está? Y digo, a ver, una plenitud tan distinta de todo el conocimiento que dije tener, que casi me hace llamarme cristiano. Y digo casi, porque hoy mismo estoy entre seguir o no a la iglesia. Y en México, por ejemplo, tenemos el caso del padre Maciel Maciel con los Legionarios de Cristo. Yo, en segundo de secundaria, estuve cercano a los Legionarios de Cristo y después me enteré que fue en los Legionarios de Cristo donde sucedió este gran escándalo de pederastía, encubierto supuestamente por San Pablo II. Supuestamente, porque no me consta y no me quiero meter ahí en esas cosas. Supuestamente también encubierto por Ratzinger. ¿Y a dónde quiero llegar? Muchísima gente en toda Latinoamérica se alejó del cristianismo por este caso específico del padre Maciel Maciel. Y entonces empiezas a pensar que no la iglesia es humana. ¿Por qué
voy a seguir una institución humana que hasta podría argumentar que es la política de Dios, ¿no? Podríamos decir que esta es la mafia del poder de la teología. Y creo que hay muy buenos argumentos a favor de esto, pero también otra parte de mí dice, sí, la iglesia es humana, pero también es divina. También es la representación de Cristo en la tierra. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues porque Dios tiene el poder de obrar a través de nosotros, de utilizarnos para que se haga su voluntad. Y el humano tiene el libre albedrío de no tomar ese camino, pero también de decidir tomarlo voluntariamente y decir, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Y creo que esta es la principal diferencia entre la espiritualidad sin religión y el cristianismo. Que la espiritualidad sin religión, por ejemplo, simbolizada como las enseñanzas de Joe Dispenza, en donde te muestran una bandera que dice ciencia, neurociencia, investigación científica, pero que está utilizada como pretexto y como excusa para meterte en una creencia. La creencia es muy explícita, hasta está en uno de sus libros, ¿no? Deja de ser tú. Tienes que vaciarte. Esta es una de las principales verdades de la meditación oriental, de la meditación entendida desde la espiritualidad sin religión, que es vacíate, deja de ser tú. ¿Por qué? Porque si dejas de ser tú, después puedes meter en ti otras creencias distintas, que son lo que va a hacer que cambies tu realidad. Y después te dicen, tus pensamientos crean tu realidad, lo cual es una verdad a medias. No puedes decir ni que es verdad ni que es mentira, porque es una verdad a medias. Y esto sucede con casi todo lo del ocultismo y lo del misticismo oriental y de la espiritualidad sin religión, la nueva era, en donde agarran cosas que realmente vienen del cristianismo o del entendimiento teológico del judaísmo y se mezclan con mentiras para que caigamos en un engaño. Y aquí hay un punto muy importante. Entre más me he acercado últimamente al cristianismo, más me he dado cuenta que todas las cosas de las cuales yo creía y de las cuales veía que eran verdad en el mundo de la nueva era son verdad. Es decir, sí puedes cambiar tu realidad con tus pensamientos, pero eso no quiere decir que tus pensamientos crean tu realidad. La realidad la creó Dios, ya fue creada y tiene ciertas leyes universales que ni tú ni yo, por más que meditemos, por más que creamos en un concepto, vamos a poder cambiar. Yo llegué a platicar alguna vez con una persona que estaba muy metida en el mundo de Joe Dispenza y esta persona, en su increíble poder de estar convencido o de querer formar parte de algo más grande que él, llegó a decir, es que verdaderamente creo que si en conjunto todos creyéramos que la gravedad no existe, la gravedad dejaría de existir. Es decir, yo puedo cambiar la realidad con mis pensamientos y mis creencias, pero no soy solo yo en esta realidad, la realidad es una realidad conjunta. Entonces, de ahí me salto a la creencia de que si varios creemos una mentira, o si creemos que existe algo que no existe, de pronto va a empezar a existir solamente por el poder conjunto de nuestra conciencia colectiva. Y verdaderamente creo que esto es un error muy fuerte. Es una falacia no solo intelectual, sino es una falacia espiritual. Porque estás negando el Dios trascendental. Y este es el principal error del panteísmo, de cuando dices la creación y el creador son uno. Que Dios no solamente es la creación, sino también trasciende infinitamente la creación. Y no podemos saber ni entender, ni tal vez podemos acercarnos a entender la totalidad de Dios. Pero, y eso es algo que yo comparto con los agnósticos.
Yo empecé este camino, por ejemplo, saliendo de la educación católica, en donde no cuestionas más allá porque eres un niño y estás viviendo tu vida y estás empezando a entender lo que te enseñan sobre la iglesia y sobre Dios, y simplemente lo aceptas como verdad y lo crees. Y es bellísimo eso, ¿no? Bienaventurados los que creen sin ver y sin cuestionar. Y hubieron años de mi vida donde yo viví muy cerca de Jesús, pero desde la creencia, lo cual, no digo que esté mal, es bellísimo, pero tarde o temprano tienes que empezar a cuestionarlo. Y es muchísimo más hermoso cuando regresas a eso después de cuestionarlo y después de perderte, porque entonces esa fe tiene muchísima más fuerza, ¿no? Como que ya es algo que también, además de la fe, tiene una evidencia objetiva y empírica de que es verdad. Porque tú ya lo viste con tus propios ojos, ya sabes que los demonios existen, ya sabes que los ataques espirituales existen, ya sabes que la espiritualidad se utiliza también para manipular, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy rápido. Por donde yo vivo, como a 2 cuadras de donde yo vivo, para llegar al 7-Eleven de donde yo vivo, tengo que pasar por una casa donde yo me empecé a dar cuenta que la gente de la basura no levantaba ni se llevaba una bolsa de plástico que por ahí dejaban tirada enfrente de esa casa. Y después de 10 veces, después de 20 veces de darme cuenta de esto, de una bolsa distinta, me empecé a fijar más y yo veía, hay como pollo podrido ahí adentro de esa bolsa. Y después empecé a pensar, a ver, esto es un amarre. Yo ya había investigado un poquito de esas cosas. Bueno, un poquito, tal vez un muchito, ¿verdad? Pero yo ya había investigado sobre eso y yo dije, esto es un amarre, ¿no? O sea, y después le empecé a decir a mi esposa, no pasemos por aquí, nos cambiamos de la banqueta y caminamos por el otro lado, porque más allá de lo que creas que puede pasar, yo no creo que me puede pasar nada a mí si paso al lado de un amarre. Pero además, simplemente por higiene, no hay que acercarse a esas cosas. Por otro lado, un día yo vi a la persona a una señora que yo dije, seguramente ella es la dueña. Y me acerqué y le dije, oiga, señora, perdón que la moleste, pero ¿usted sabe qué es eso? Y se lo pregunto porque yo he visto muchas veces que pasa la basura y no se lo llevan y alguien lo está dejando ahí a propósito. Y me dijo, mira, yo soy científica, yo no creo en esas cosas. Y yo le dije, señora, qué bueno que sea científica, pero no creer en algo no quiere decir que no existe. Ahí dejamos esa conversación. Yo le dije, solo le quería preguntar si usted sabía y por lo menos comunicarle que eso es un amarre, eso es magia negra, eso es brujería. Y a donde quiero llegar es que estas cosas son reales, aunque creamos en ellas o no creamos en ellas. Es decir, la verdad no necesita de tu aprobación, no necesita de tu creencia. Y a veces creo que hay mucha gente que piensa que el cristianismo está lleno de gente que simplemente es feliz y que quiere seguir el status quo, pero o que quiere simplemente ser normal y ser una persona normal en la sociedad y seguir como borrego lo que hace todo el mundo. Verdaderamente creo que esto no está tan alejado de la verdad. En mi reciente acercamiento al cristianismo me he dado cuenta que el cristianismo está lleno de personas que entienden su vulnerabilidad y que tienen un deseo profundo de acercarse a algo que facilite el proceso de volverse mejor persona. No es un autoengaño de decir, yo soy buena persona. Es decir, sí estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también soy un pecador y no puedo hacer nada al respecto más que pedirte ayuda a ti, Señor, y dejar de tratar de hacer mi voluntad para tal vez distraerme o
Es decir, hay muchas razones por las cuales queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de la verdad. Queremos mentir para salirnos con la nuestra. Queremos modificar la verdad, meterle ahí un poquito de salsa a los tacos para que se haga nuestra voluntad, para salirnos para que pasen las cosas que queremos nosotros que pasen. Empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer para que ocurran las cosas que queremos que ocurran en este mundo. A veces para evitar el sufrimiento que nos toca, para evitar el sufrimiento que nos toca sufrir en esta vida, mentimos o hacemos cosas que no están alineadas con nuestros principios. Y creo que esto es parte de la naturaleza humana. Por mucho tiempo yo, en mi viaje de la espiritualidad sin religión, yo dije, qué mal que una persona se piensa a sí mismo pecador. ¿Cómo puedes vivir así, no? ¿Cómo puedes tener tu sentido de identidad vinculado al pecado? Y resulta que esto es verdad. Nadie puede no pecar. Nadie nunca ha pecado. Y esta idea del pecado también, equivocadamente la pensamos como, las reglas que Dios nos puso y que si rompemos nos castiga. Un poco como si tus papás te dicen, no puedes ir a la fiesta hoy, y tú haces un berrinche, ¿por qué no voy a la fiesta si todos mis amigos quieren ir a la fiesta? Y me estás diciendo que si me escapo y me voy a la fiesta, pasa Juanito por mí y yo me escapo por mi ventana, ¿me vas a castigar realmente fuerte? Entonces, ¿no se supone que me amas, Dios? ¿Cómo me vas a castigar por siempre en el infierno por haber cometido un pecado? Esto me parece injusto, ¿no? No se supone que Dios es justo. ¿Cómo puede ser completamente injusto esto? Yo hace poco escuché algo que decía, no es que seas pecador, sino que está en tu naturaleza alejarte de tu naturaleza. Y tu verdadera naturaleza es que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces los mandamientos no son como reglas en una cárcel, son como promesas. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Estás hecho a mi imagen y semejanza. No necesitas matar. Estás hecho a mi imagen y semejanza. No necesitas robar. Es una promesa. No necesitas alejarte de tu naturaleza para alejarte del sufrimiento del mundo. No necesitas la gratificación instantánea de la distracción para escapar tu verdad. Y sí, por ejemplo, una de las principales verdades del budismo, la vida es sufrimiento. Es una verdad. Todas las religiones son el intento del hombre para acercarse a Dios. Y creo que cuando estamos hablando de religiones monoteístas, estamos hablando del mismo Dios. Pero en las sutilezas está la diferencia. Cuando nos empezamos a acercar a los detalles de las cosas es cuando podemos ver al diablo en las cosas, ¿no? El diablo está en los detalles. Y ahí es donde en muchas religiones aparentemente monoteístas nos perdemos en un entendimiento equivocado. Y también nos perdemos de la bendición de la personificación de Dios. Que esto es algo que últimamente me ha estado costando mucho trabajo entender, pero voy a hacer un intento por compartirte más o menos lo que está dentro de mí, que no te estoy diciendo para nada, como empecé en este video diciéndote, no tengo respuestas, no tengo nada planeado, estoy hablando en voz alta y estoy arriesgándome a equivocarme y a volverme vulnerable en este video. Pero básicamente creo que es una estrategia brillante de Dios decir, me voy a volver hombre para que ellos puedan acercarse a mí, porque mi naturaleza como Dios está tan alejada, es decir, soy tan grande y soy tan todopoderoso y soy tan eterno que no puedo, como humano, el humano no puede acercarse a entender lo que verdaderamente soy, y por eso, probablemente por eso, no tienen la fe suficiente para creer que no necesitan hacer todas estas cosas que hacen
para vivir una vida plena, feliz, saludable, etc. Ordenada, más que nada. Ordenada de entre nosotros, porque el punto, y aquí es uno de los principales puntos de cómo las ideas que están, por ejemplo, en la política, en la cultura, tienen una raíz cristiana, las buenas ideas. Por ejemplo, la definición de Alberto Venegas Lynch sobre el cristianismo, sobre el liberalismo, que puso a un nuevo presidente en Argentina. Bueno, esto es una sobresimplificación, ¿verdad? No me vayan a linchar los amantes de Milei. Yo también soy... no me quiero meter ahí ahorita. Yo soy creyente de esta definición. Bueno, no creyente, no necesita esta definición que yo crea en ella o no, pero yo me pongo en... me adhiero a la promoción de esta idea, que es que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. En español mexicano es algo así como, es respetar la vida de los otros y que los otros respeten tu vida, porque si todos vivimos bajo esta premisa de que todo sea voluntario, entonces nadie le hace daño a nadie y todo mundo dentro de su libertad puede hacer las cosas que quiere y perseguir la vida que quiere perseguir. Esto es un valor profundamente cristiano, no es simplemente una definición política que no tenga nada que ver con estas cosas de las cuales estamos hablando. Y ahí es donde creo, por ejemplo, regresando a este tema de la personificación de Dios, que Dios dijo, si me hago hombre, ellos pueden tener una referencia más cercana de cómo entender todas estas cosas, de cómo entender cuál es la manera correcta de vivir. Y que esta manera correcta de vivir creo que tiene mucho que ver con lo que representa, por ejemplo, la bandera Gadsden. Esta bandera amarilla con una serpiente que dice, ten cuidado, no te acerques a mí, ¿no? O sea, no me molestes, básicamente. Esta idea del respeto mutuo es una idea profundamente cristiana, profundamente religiosa. Y yo por mucho tiempo, cuando estaba en mi viaje de espiritualidad sin religión, y me empecé a acercar, por ejemplo, a la economía austriaca, me empecé a acercar al liberalismo, el verdadero liberalismo, no el liberalismo como se entiende en Estados Unidos, que los liberales son los socialistas realmente. El verdadero liberalismo es esto, es la voluntariedad, es que nada exista fuera de lo que es decidido por el individuo, que no exista la coacción, que no exista la violencia, que no exista la manipulación para que otro haga algo que no quiere hacer. Y creo que al mismo tiempo no podemos entender qué es Dios. Y ahí es donde, no sé si me perdí o si lo dije hace como 10 minutos, pero cuando estaba diciendo que valoro mucho también la posición del agnóstico, que ni afirma ni niega, simplemente dice, yo creo que yo no tengo la capacidad de llegar a entender o llegar a saber. Y creo que eso es real cuando estamos hablando de Dios. Bueno, pero ¿qué no que Cristo es Dios? Y aquí es donde entra la Trinidad. La Trinidad no son tres distintos dioses, es un solo Dios con tres esencias distintas. ¿Por qué? Porque Dios puede. No me preguntes por qué. Dios puede. Dios puede decir, soy Dios, pero también soy hijo, soy padre, soy hijo y soy espíritu. Soy eso que habita cada una de las personas, pero también soy el Padre que no puedes llegar a entender bien qué es el Padre, no lo puedes ver, no lo puedes entender. Ahí es donde entiendo al agnóstico que dice, yo no sé qué es el Padre, ¿no? Pero el creyente por lo menos dice, yo creo en el Padre, ¿no? Pero el Hijo
nadie puede decir no creo en el Hijo, porque fue Dios que se convirtió en hombre y se acercó a nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Él. Ahora, creo que esta cuestión de padre, hijo, y luego, ¿qué no Jesús tuvo una madre? ¿Qué no la Santísima Virgen María es la madre de Cristo? Entonces, ¿por qué no Dios es la Virgen María? Creo que es una pregunta muy válida, ¿no crees? ¿Qué no Cristo tuvo una mamá? Entonces, ¿qué no entonces estamos hablando del creador del creador? ¿No? El creador de Cristo, pues fue María, que lo creó sin pecado original, sin tenerse que sin tener que tener relaciones con otro hombre. María, por la gracia del Espíritu Santo, por Dios, creó a Dios. A ver, me estoy enredando, ¿no? Creo que tiene que ver simplemente con que Dios es una familia. Dios es familia. El Padre, el Hijo, la Madre, el Espíritu Santo. Es una sola esencia, es una sola naturaleza. Y aquí es cuando podemos empezar a hablar, creo que con esto voy a cerrar, que lo escuché de Wesley Hoff. Me he estado acercando mucho, me ha ayudado mucho. Todo este nuevo viaje o acercamiento, me ha costado trabajo aceptar el ismo, por ejemplo, de decir, sí, soy parte del cristianismo o soy cristiano, como si fueras parte de un club, ¿no? Siempre he estado en contra de los clubes. ¿Qué es esto de formar parte de un club? Y que es lo mismo que dice el comentario que leímos al inicio, ¿no? Esta duda de si seguir a la iglesia o no. Y después si vas a decidir que quieres formar parte de la iglesia, ¿qué iglesia? ¿La iglesia católica, la iglesia ortodoxa o la iglesia protestante? ¿O la iglesia evangélica en donde voy y hay un concierto en la misa y está la gente tocando rock and roll en un concierto? Bueno, ahí, haciendo un paréntesis, algo que vi hace poco que dice que si tú vas a misa y hay un escenario en vez de un altar, o hay gente dando un performance en vez de un ritual de misa, pues probablemente estás en la iglesia incorrecta, ¿no? Pero creo que es muy válido, por ejemplo, decir, a ver, ortodoxo, que es la iglesia original, o católico, que es la iglesia más popular y más poderosa también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que hubo cambio de papa, me pareció bellísimo muchas cosas que vi y majestuoso al mismo tiempo, con mucho aura, por así decirlo. Todas las fotografías y la idea de que, a ver, esto recorre o tiene un historial que va al inicio de todo. Pero también están los protestantes que siguen, por ejemplo, una protesta que hizo Martín Lutero para reformar la iglesia, que se estaba perdiendo en cosas que no estaban bien. Entonces también digo, ok, los reformantes tienen un muy buen punto, que es tratar de ir al origen, tratar de ir a lo que dice la escritura, no a lo que a veces se inventa el ser humano. También digo, bueno, pues a ver qué pasa con los protestantes, qué significa realmente. Y ahí es donde, bueno, regresando a lo que te decía de Westhoff, que todo esto empezó a partir del debate entre Billy Carson y Wesley Hoff, que hace más o menos como 3 meses se hizo muy popular a nivel internacional, rompió el internet, porque Westhoff, que es un académico, un verdadero experto en manuscritos antiguos en griego, es decir, del Nuevo Testamento, y también en hebreo del Antiguo Testamento, pero ese güey es un chingón en griego y sabe muchísimo sobre el origen y el significado de todo lo que se escribió sobre la vida de Jesucristo. Debatió con uno de los más grandes exponentes de la espiritualidad sin religión, de la nueva era, de por ejemplo, el ocultismo por la rama hermética, ¿no? Él habla de las tabletas de Thoth y habla de los evangelios gnósticos, como puede ser el evangelio de Tomás, que es un evangelio falso,
que ya se sabe que es un evangelio falso. Es este tipo de personas que te dice que Cristo eres tú, es tu conciencia, y que lo que tienes que hacer es llegar a la conciencia crística, despertar en ti el yo, que cuando Jesucristo dijo yo soy, yo soy, yo soy, tú también eres ese mismo yo. Y está hablando de la conciencia que tenemos que elevar para alcanzar la iluminación que es la conciencia crística. Esta es la premisa base del trabajo de alguien como Billy Carson y de muchísimas otras personas que están en este mundo, que cuando debatió con Wesley Hoff, mucha gente que estábamos metidos en la espiritualidad sin religión y en el despertar de conciencia, empezamos a volver a darle un lugar en nuestro corazón al cristianismo. O por lo menos volver a abrir nuestra mente a entender o revisitar estas cosas para volver a generar un criterio en el cual nos dimos cuenta que probablemente muchas de las razones por las cuales nos alejamos no tenían nada que ver, ¿no? Es decir, una persona que se dice cristiana hace cosas no cristianas que nos hieren en el fondo del corazón y nos alejamos de Cristo. Pero una persona que dice ser cristiana, que hace cosas no cristianas, no tiene nada que ver con tu relación con Él. Y ahí es, por ejemplo, haciendo referencia a mi caso, que fue todo lo del padre Maciel Maciel, que estoy seguro que también fue lo que le pasó a mis papás, que le pasó a muchos de mis familiares, a muchos de mis amigos y sus familias, que cuando nos enteramos todos de lo que hizo el padre Maciel Maciel, que es así, es una persona que se dice ser cristiana, que en realidad no es cristiana, haciendo cosas satanistas en el nombre del cristianismo, o por lo menos bajo una falsa representación del cristianismo, y que todos decidimos alejarnos de ese club, porque ¿cómo vamos a formar parte del mismo club que el diablo? Pero, bueno, son confusiones que a veces uno tiene que entender con más profundidad, como por ejemplo esta idea de por qué Dios hace cosas que le hacen daño a gente inocente, o acepta que sucedan cosas que le hacen daño a gente inocente, que son, a veces, desde nuestra ignorancia, respondemos mal esas preguntas y esa respuesta nos aleja de la fe. Pero para otra vez, de repente me voy por tangentes, siempre me voy por tangentes, pero voy a regresar a esto que creo que es importante para cerrar, que tiene que ver con la Trinidad, que tiene que ver con las tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con esta pregunta de ¿qué no Dios mandó a su Hijo? Entonces, ¿cómo vamos a decir que el Hijo es Dios? Pues es su Hijo, no es de Él. Pero esto está mal porque hay que entender una cosa, no es lo mismo tu capacidad de ser que tu capacidad de estar. Esa es la diferencia entre ser y entre tener personalidad. Que el ser es lo que es, pero la persona tiene una capacidad de tomar decisiones, hacer cosas, modificar las cosas. Tiene una cualidad de ser. Esa es la persona, la cualidad de ser. Y la primera vez que yo escuché eso dije que no tiene sentido, ¿qué estás diciendo? Y después escuché un ejemplo. El ejemplo decía, a ver, esta silla tiene ser, ¿ok? Esta silla tiene una cualidad de ser. Su cualidad de ser es ser silla. Pero no tiene una cualidad de persona. Es decir, simplemente es una silla. No le tengo que pedir permiso de sentarme en ella porque no tiene una cualidad de ser más allá de la de ser silla. No tiene otras facultades. No se puede mover, no puede pensar, no puede sentir, no puede modificar cosas. Entonces, cuando entendemos la diferencia entre ser y la cualidad de ser, que es la persona, podemos empezar a entender un poquito cómo Dios es uno, pero puede tener tres personas. Puede ser el Padre, que es esta esencia a la cual podemos acercarnos a entender, pero nunca vamos a
entender del todo porque trasciende no solo nuestro entendimiento, sino la creación misma. Y después el Hijo, que no por decir que es hijo, estamos diciendo que es separado del Padre como yo estoy separado de mi papá, por ejemplo. Soy una persona distinta a mi papá, pero también en mi cualidad de ser, soy un ser distinto a mi papá, igual que tú. Pero Jesucristo no es simplemente el Hijo de Dios. Esto es una cuestión lingüística que utilizamos para entender el misterio de Dios y poder llegar a un entendimiento o acercarnos con un entendimiento más profundo, que es este entendimiento que es el de la Santísima Trinidad. Que Dios no es solo el Dios que no podemos ver, ni siquiera podemos nombrar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decimos Jehová o Yahweh, o cuando decimos Adonai o Emmanuel, todos estos son nombres para intentar nombrar a Dios, pero en el fondo de todo esto, el entendimiento del nombre de Dios, esta YWHW, que no tiene vocales, por lo tanto no se puede pronunciar, pero que en el entendimiento judío más antiguo era que es nuestra capacidad de existir, porque existimos gracias a Dios y existimos en imagen y semejanza a Dios, y que cuando decimos que ese Dios que no podemos ni pronunciar ni alcanzarnos a entender, mandó a su Hijo, lo que estamos diciendo es que se hizo hombre, o sea que Él no se hizo hombre y dejó de estar en la trascendencia para venir aquí, sino que de alguna manera se fragmentó, y que por eso entendemos como que nos mandó a su único Hijo. Pero es Dios, es Él. Así como también tú puedes estar viendo un amanecer y de repente te entra algo que te hace estar al borde de las lágrimas y sentir profundo agradecimiento y sentir asombro, ¿no? Por la magnificencia de lo que estás presenciando y decir, wow, Dios, wow. Eso es el Espíritu Santo, que no es menos Dios que Cristo ni menos Dios que el Padre. Y por ahí es como yo he estado un poquito reflexionando y entendiendo sobre esta idea o el concepto de la Trinidad y cómo son tres personas que son la misma esencia. Y honestamente sigo con muchas preguntas, sigo muy confundido, sigo tratando de entender con más profundidad, pero algo que sí te puedo decir es que he estado rezando el rosario y he experimentado niveles de algo especial que nunca experimenté ni siquiera, por ejemplo, en un tantra yoga blanco, en donde meditaba por 6 horas seguidas con otras 300 personas perfectamente alineadas en una cuadrícula que potencia la conciencia, y todos vestidos de blanco y todos utilizando turbante para que la energía no se disperse, sino que se mantenga concentrada. Y el turbante también tiene, bueno, ahí ya me estoy yendo por otra tangente, pero solo porque mencioné la palabra turbante, cuando estaba muy metido en el Kundalini Yoga, pues el usar turbante verdaderamente te ayudaba a profundizar o a entrar mucho más en la meditación y a poder permanecer en meditación por periodos mucho más prolongados de tiempo. Es algo así como una herramienta, no era para nada parte de la vestimenta o ponerte un uniforme, era simplemente la utilización de una herramienta. Pero a pesar de que es una herramienta poderosa y que yo logré verdaderamente experimentar mi alma, lo cual es muy poderoso, ¿no? Por eso yo no estoy para nada negando, o sea, con esta idea del regreso a Jesucristo, no estoy negando que el Kundalini Yoga sea poderoso, es la manera de yoga más poderosa del mundo. Y también por ser así de poderoso, es igual de peligroso, porque tienes que tener mucho cuidado y tienes que estar guiado por alguien que verdaderamente sepa de lo que está hablando y te cuide, porque estás jugando con tu psique, o estás manipulando o controlando o haciendo cosas que te pueden llevar a un estado de cero mente, completa conciencia, cero pensamientos, hasta al punto de dejar de saber quién eres.
Y eso puede llegar a ser muy peligroso, pero también puede ser una gran bendición porque te da la experiencia directa de tu verdadera identidad, que no es tu ego, sino tu conciencia, tu alma, tu espíritu. Y eso se lo agradezco mucho a ese yo de mi pasado, lo honro, lo acepto, lo abrazo. Pero también rayaba con muchas cosas que estaban incorrectas. Y lo que quiero decir es que ahora que he estado rezando el rosario, que el rosario es un rezo meditativo, profundamente meditativo, que no, por usar meditativo no estoy utilizando el entendimiento de meditación oriental, de simplemente tener un punto de enfoque y dejar que todo pase, esta idea de vaciarte, sino de una reflexión profunda en Dios y las cosas que he experimentado, y también de cómo me está ayudando en estos periodos de mi vida, nunca antes lo había sentido. Entonces te lo quiero decir, no para nada desde un fanatismo religioso. De hecho, a mí me costó trabajo decir, ok, voy a hacer este experimento, voy a rozar el rosario, lo voy a hacer con convicción, lo voy a hacer sin fallar un día, lo voy a hacer con total devoción y creencia, y el efecto que está teniendo en mí está siendo muy poderoso. Y creo que me está llevando a hacer este video, me está llevando a acercarme más a poder entender todas estas cosas, a entender a veces cómo no entendemos y cómo mal entendemos la religión, que nos hace alejarnos de ella y decir, voy a la espiritualidad sin religión. Pero esto, si estás en ese camino, si estás en ese llamado de alejarte o de querer explorar la espiritualidad sin religión, lo único que te puedo decir es, ten mucho cuidado, observa tus propios sesgos, analiza qué es lo que te está haciendo quererte distanciar de la religión y por qué le pones una categoría que se llama la religión. Verdaderamente no todas las religiones son lo mismo. Aunque todas las religiones son un intento de Dios, del hombre para acercarse a Dios, Dios no está en todas las religiones. Y no todas las religiones son buenas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que el Islam es una antirreligión. Y por ejemplo, el cristianismo es una religión que está basada en el rechazo a la religión. Si te empiezas es decir, a la religión institucionalizada que se aleja de Dios, o que se aleja de la manera práctica de estar en comunión con Dios y de vivir correctamente. Por ejemplo, cómo Jesucristo criticó tantas veces a los fariseos, que eran hombres religiosos, pero se vestían y se comportaban y predicaban como si fueran realeza. Y esto no es lo que enseñó Jesucristo. Por eso también a veces veo como toda la opulencia del Vaticano y digo, ¿eso es el catolicismo realmente? ¿El Vaticano es el catolicismo? Y no lo sé, lo dudo mucho, a veces lo dudo mucho, pero también no me atrevo a decir que no. No me atrevo a decir que el Papa no es el representante de Dios en la tierra. Pero si tú me preguntas, yo estaba de acuerdo con Milei cuando dijo que Francisco era el representante del maligno en la tierra. Estuve de acuerdo por muchos años. Hasta que hace poco escuché a alguien que dijo que hasta el Papa puede caer en las tentaciones del demonio para hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso hay que rezar hasta por el Papa. Y luego yo dije, ¿cómo yo voy a rezar por el Papa? O sea, apenas si puedo rezar por mí mismo, apenas si puedo rezar por personas cercanas que amo, ¿no? ¿Por qué voy a tener, o por qué el Papa va a necesitar que yo rece por él si ya es el Papa? Más bien que el Papa rece por mí. Y ahí es donde nos perdemos en entendimientos o maneras de pensar superficiales, egoístas, que no son lo que representa el cristianismo. Y entonces simplemente ya para acabar y mantenerlo en 1 hora, te juro que empecé a hacer este video y yo dije, a ver, tengo esto en la cabeza, ni siquiera me voy a cambiar la playera. Y
quiero empezar a hablar de esto. Pensaba que iba a ser algo así como 10 minutos, ya llevo 1 hora. Entonces, si sigues escuchando hasta este momento, te quiero dar las gracias por estar aquí y quiero decirte que voy a hacer todo lo posible porque o porque sigamos creciendo esta comunidad, seguir hablando y acercándonos a qué significa Dios, qué significa este don que Dios nos dio, que es nuestra creatividad, y qué significa cómo vivimos todo esto en la vida, en el día a día, como emprendedores, como artistas, como creativos, como personas que tenemos negocios o que tal vez nosotros somos nuestro propio negocio. ¿Qué significa todo esto y cómo podemos vivir una vida más plena, una vida más abundante, una vida más saludable? ¿Y cómo podemos llegar utilizando todos estos entendimientos y utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance a experimentar nuestra verdadera libertad, nuestra libertad de tiempo, nuestra libertad de locación y la libertad financiera que necesitamos para disfrutar de todo eso?